Estamos en vivo, voy a la primera entrevista de este domingo, cuento con la grata presencia del doctor Fernando José Mejía, ginecobstetra, perinatólogo. Él va a tratar un tema importante porque es la semana del parto prematuro. Doctor, buenos días, placer tenerle, gracias por venir a la entrevista. Muy buenos días, gracias por la invitación a este tan importante medio de comunicación para tratar un tema de tanta importancia como es el parto prematuro. Desde mañana se celebra la semana del parto prematuro hasta el próximo lunes y el día 17 se celebra el Día Mundial de la Prevención del Parto Prematuro. Doctor, ¿cuándo es un parto prematuro? Bueno, hablamos de un parto prematuro cuando se presentan contracciones uterinas relacionadas a modificaciones cervicales o cambio en el cuello uterino de la matriz o del útero antes de las 37 semanas, un espacio comprendido entre las 23 a 36 semanas y 6 días. Se corresponde a parto prematuro. Es muy frecuente, se da, ¿cómo andan las estadísticas? ¿Tiene complicaciones el niño? Mira, el parto prematuro a nivel mundial se estima que complica aproximadamente de un 5 a un 10% de todos los embarazos. Un 5 a un 10% de todos los embarazos. En nuestro país anda rondando aproximadamente un 14% la complicación de parto prematuro de todos los embarazos. Tenemos que tener pendiente que el parto prematuro causa el 50% de las mortalidades de todos los prematuros y las mayores complicaciones se presentan en los partos que se presentan por debajo de las 34 semanas. ¿Y estos niños, doctor, son enfermos? ¿Cómo, por ejemplo, se determina que la mujer va a alumbrar prematuro? ¿Cómo saben cuando tienen X meses o desde que comienza la gestación ya se sabe? No se sabe desde que comienza la gestación. Vamos a determinar el riesgo de parto prematuro cuando una paciente nos presenta o nos llega vía el consultorio a la clínica con manifestaciones clínicas sugestivas de parto prematuro. Entonces se hace una evaluación consensuada y ahí se determinará los estudios complementarios para determinar si la paciente va a desarrollar un parto prematuro o no. En cuanto a que si los niños nacen sanos o enfermos, va a ir relacionado directamente con la edad gestacional que nazca el bebé y el peso. Un niño de 34 semanas no es lo mismo que un niño que nace de 28 o 27 semanas. A mayor prematuridad, mayor es la complicación, porque está directamente relacionado la madurez de los sistemas de estos recién nacidos con su edad gestacional. A menor edad gestacional, menor madurez de su sistema. Y uno de los principales es el sistema pulmonar, que es el principal causante de muerte neonatal temprana en los niños prematuros. Entonces, sistema neurológico no desarrollado adecuadamente, un sistema auditivo, un sistema visual no desarrollado, que va a traer como consecuencia en lo adelante mayor cantidad de consulta especializada. Esto va a causar tanto una carga para la familia o tanto un estrés para la familia como para el sistema al que pertenezca el nacimiento de este recién nacido. Dos preguntas, doctor. En el parto prematuro, ¿de cuántas libras puede nacer el niño? ¿Hay un estimado? ¿Hay uno que puede sobrepasar? Y si esto es hereditario y además, si la mujer puede tener varios partos prematuros o uno. Bueno, iniciando con el peso, lo ideal es que un recién nacido nazca de 2.500 gramos en adelante para ser adecuado. Ahora, el parto prematuro por lo general se acompaña de bajo peso. Bajo peso lo encasillamos desde los 1.500 a los 2.500 gramos de bajo peso. Muy bajo peso, desde los 1.500 hasta los 1.000 gramos. Ahora, extremo bajo peso, que son prácticamente incompatibles con la vida, es por debajo de los 1.000 gramos. Si es hereditario o no. No es que sea hereditario. Sí hay muchos factores de riesgo que determinan la probabilidad
a un parto prematuro. Y lo vamos a clasificar en tres. En primer lugar, los factores socioeconómicos: la raza, la edad, el peso, el uso de las pacientes fumadoras son mucho más propensas a Ajá. parto prematuro. Las Oh. pacientes adictas a sustancias ilícitas son mucho más propensas a parto prematuro. Entonces ya ahí tenemos un factor, los factores socioeconómicos que nos orientan a nosotros de si una paciente no puede desarrollar o no un parto prematuro. En segundo lugar, encasillamos los factores obstétricos. El principal, un parto prematuro en sus embarazos anteriores. A mayor cantidad de parto prematuro, mayor probabilidad de, de recurrencia en otro parto prematuro. Y mientras más parto prematuro tiene, más probabilidades hay de que este próximo embarazo o el que tiene ahora desarrolle otro parto prematuro. Esto es una carga para el Estado. Por ejemplo, estos niños que nacen prematuros, es lo que ustedes, los médicos, llaman que hay que ponerlo en incubadora y hay que esperar. Sí, sí. No todos los partos prematuros llevan asistencia de una incubadora, pero el recién nacido que nace con síndrome de distrés respiratorio, que necesita incubadora, que necesita medicamentos específicos para ayudar a la madurez pulmonar, como es el surfactante, ponerlo como una carga sería algo, un término muy fuerte. Lo que sí tenemos que tener pendiente es que un niño prematuro conlleva altos costos en una unidad de cuidado intensivo neonatal. Altos costos que yo no te puedo decir ahora mismo un estimado, pero te puedo asegurar que gasta más de 50, 60 mil pesos diarios. Un prematuro en una unidad de cuidado intensivo neonatal, donde lleva consulta especializada, donde lleva medicamentos costosos y lleva el uso de una unidad con una incubadora que genera un costo diario. Entonces, de que sale costoso, lo podemos asegurar. Ahora, que sea una carga, ese es un tema muy fuerte. Estoy hablando con el doctor Fernando José Mejía, ginecobstetra, perinatólogo. Doctor, ¿los seguros médicos cubren a los partos prematuros? Por supuesto, todos los seguros cubren el nacimiento del niño y si nace prematuro también tienen su cobertura para los prematuros. Lógico, el paciente como todo tiene que pagar su diferencia, pero el seguro le tiene su cobertura. El 17 es el Día Mundial de la Prevención. ¿Ustedes desarrollan algunas actividades porque usted ha dicho que por un asunto de que hay cosas que se pueden evitar para concienciar a las mujeres? Sí, la Sociedad de Perinatología del país en esta semana realiza un sinnúmero de actividades, SODOMED. Actualmente, ya en esta semana, comienza la jornada de charlas por los hospitales, invitación a conferencias, porque esta es una semana muy concentrada en lo que es la prevención del parto prematuro, principalmente entre los obstetras y los pediatras neonatólogos, que son los que reciben estos niños. Esta es una semana de ardua labor para la sociedad, tanto de obstetricia y ginecología como la de pediatría, en referente al tema de parto prematuro. ¿Ustedes están concienciando con salud pública? ¿Están unificados? ¿Están llevando el mensaje? Por supuesto que sí. Todo se hace consensuado con el Sistema Nacional de Salud. ¿Van a lugares específicos? ¿Lo buscan? ¿Necesitamos una charla en el colegio, en la escuela, la iglesia, el club de madres? ¿Ustedes están en disposición? Por supuesto. Siempre y cuando se nos acerque un centro como lo que usted menciona, estaríamos dispuestos a una charla. Pero las actividades gremiales son organizadas, porque usted sabe que esto conlleva un protocolo para formar esas actividades. Entonces, la de la sociedad son organizadas. Ahora, si una institución desea que nosotros como médico independiente, por ejemplo yo que soy ginecobstetra materno-fetal, perinatólogo, y alguien necesita de mi orientación, con mucho gusto yo lo haría. Ahora, la sociedad como tal tiene sus programas de la semana organizados. El doctor trabaja en el materno infantil y en Profamilia. En esos centros, doctor, que usted trabaja, ¿llegan partos prematuros frecuentes? Sí, igual. El parto prematuro, como te dije,
los factores de riesgo afectan a todas las pacientes, tanto del sector público como del sector privado. Ahora, ¿qué afecta el sector público? Como mencionamos anteriormente, el nivel socioeconómico afecta muchísimo. Hay otro factor que quizás no se le da la relevancia, pero, por ejemplo, la mujer soltera tiene una mayor predisposición a parto prematuro, un 10%, que la señora. ¿Y por qué, doctor? Bueno, no está claro, no está porque no tiene cariño. totalmente claro el porqué de una señora soltera, madre soltera, tiene mayor predisposición a parto prematuro, pero esa señora soltera tiene que salir a trabajar más fuerza, más hora laboral, el estrés, más estrés, más tiempo parada, que son factores que contribuyen a desencadenar esta amenaza de parto prematuro. Por ejemplo, una paciente que dura, uno de los factores principales en la jornada laboral y actividad física es que una paciente no puede durar más de 8 horas de pie, porque mientras más tiempo dura de pie, más probabilidades hay de que esas fibras uterinas se estimulen y desarrollen contracciones para desencadenar trabajo de parto pretérmino. Una niña, doctor, de 13 años, bueno, yo no debería decir eso aquí, pero sí, una niña de 13 años, pero se han casado, porque la semana pasada una niña de 13 años mató su pareja por allá en una provincia, después de la capital. Tiene también muchas posibilidades una niña de 13 años que pueda tener parto prematuro. Sí, sí, claro. Incluso ahí está totalmente estadificado. Las pacientes en los extremos de la vida tienen mucho más predisposición a parto prematuro. Las menos de 16 años y más de 34 años. Las de menos de 16 años tienen 1.5% de desarrollar más parto pretérmino que las que salen embarazadas entre 21 a 34. Y las pacientes que tienen más de 34 años tienen 1.8% mayor probabilidad de que desarrollar parto pretérmino que una paciente entre 21 a 34. Entonces, una niña de 13 años que todavía no ha desarrollado totalmente su cuerpo, su sistema no está totalmente desarrollado, su pelvis no está totalmente adecuada para recibir un embarazo y mucho menos un parto vaginal, las probabilidades de parto prematuro son mucho mayores que las de una paciente en edad óptima para salir embarazada. Agradezco la presencia del doctor Fernando José Mejía, ginecobstetra, perinatólogo, labora en el materno infantil, en Profamilia. ¿Tiene horarios ahí específicos, en horas doctor? de la mañana en el Instituto Materno Infantil y Especialidades, y de 2 en adelante en la Clínica Profamilia Rosa Cisneros. ¿Tiene que agregar algo al final? ¿Puede hacerlo, doctor? Sí. Mira, es importante que la población sepa que el parto prematuro tiene mayor predisposición a las pacientes que tienen un parto prematuro anterior, 1A. 1B, las pacientes que tienen un cervix corto en la sonografía de las 20 a las 24 semanas tienen mayor predisposición a parto prematuro, más todos los factores asociados. Es inminente que hay que estandarizar un sistema simple, asequible y fácil de practicar que nos permita determinar cuáles son las pacientes que nos van a desarrollar un parto prematuro. Por ejemplo, una sonografía transvaginal con medida de longitud cervical entre las 20 a 24 semanas nos va a predecir, Manuel, más de un 30% las pacientes que en el seguimiento de su embarazo van a desarrollar parto prematuro. Entonces, exhortamos a los obstetras, a los sistemas, que desarrollemos o estandaricemos un sistema simple como este, una sonografía transvaginal de 20 a 24 semanas, que es simple, es económico y fácil de hacer, para de ahí predecir la probabilidad de un parto pretérmino futuro. Muchas gracias, doctor. Conversamos muy bien, desarrollado el tema. Doctor, estamos siempre en disposición de llevar una información orientada. Gracias. Conversamos con el doctor Fernando José Mejía, ginecobstetra, perinatólogo. Pausa, regresamos. Estamos en vivo, Canal 25.